Este ejército de dragones es muy fuerte y muy fácil, y hoy te voy a mostrar varias versiones para los distintos ayuntamientos. Y a las pruebas me remito, porque si yo digo que es muy fácil, es porque realmente lo estuve probando y me sorprendió la facilidad con la que se hace en pleno. Primero le voy a mostrar mi ayuntamiento 18 que se encuentra en Liga Leyenda 2, y para que vean que hice prácticamente todo plenos. Obviamente algún ataque fallé porque es la primera vez que uso este ejército y no soy muy de atacar en ejércitos aéreos, pero como ven casi todo es pleno. Pero lo que más me sorprendió es cómo funciona cuando no tenemos modificadores. En este otro caso, en Liga Eléctrica 33 con mi ayuntamiento 18, que ni siquiera tiene las habilidades al máximo, fíjense que hice todo plenos. Solamente fallé un ataque con 99%. Prácticamente semana perfecta. Y todo con este ejército que está muy pero muy fuerte. Voy a comenzar mostrándoles la versión de ayuntamiento 18, pero si son ayuntamiento más bajo pueden adelantar hasta la versión de su ayuntamiento. Aunque voy a dar muchos tips que seguramente también les sirvan. En este caso estamos llevando a la mochila cohete del dragón duque y es prácticamente lo más importante de este ataque junto con la flecha de la reina arquera. Algo que quiero decir es que si no tenés estas habilidades al máximo, lo único que debemos modificar es, en vez de llevar 2 terremotos, llevar 3 o 4. Ya que las distintas edificaciones requieren distintas cantidades de terremotos según la liga en que nos encontremos y la vida que tengan. En ese sentido les aconsejo ir probando, porque todo depende del nivel que tengan ustedes esa mochila cohete y esa flecha gigante de la reina arquera. Por lo demás es un ataque bastante común de dragones. Estamos llevando dragones y montadragones que van a ser la potencia de nuestro ejército. También estamos llevando un sabueso y superglobos. En ayuntamientos más bajos quizás no hacen falta, pero en estos ayuntamientos altos sí, como para eliminar alguna torre aérea. Luego tropitas de limpieza, y en hechizos estamos llevando muchos hechizos de tótem que van a hacer que nuestras tropas se mantengan con vida a lo largo de todo el ataque, además de esos 2 terremotos como dije recién, o 3 en el caso de que tengan menos nivel de la mochila, y las 2 congelaciones que nos van a ayudar muchísimo en zonas de la aldea que tengan rabia o defensas muy concentradas. Acá un detalle súper importante también es el de la máquina de asedio. Estamos utilizando la nueva máquina de asedio, el aerovagón, y si no la tienen porque recién salió el juego, les aconsejo que pueden pedirla en el castillo del clan o rellenarla con tarta de castillo o en todo caso con medallas de asalto. En ayuntamiento 18 es muy importante que la lleven porque está muy fuerte, así que les recomiendo sí o sí tenerla en cuenta. Además estamos llevando un hechizo de reanimación principalmente para utilizarlo en el dragón duque cuando muera. Y ahora sí, vamos a pasar a las repeticiones. La primera repetición que les voy a mostrar es a esta aldea de Plox 001 del clan Tokang, que en este caso vamos a intentar quitarnos de encima con la mochila cohete y la flecha gigante este castillo del clan y alguna otra defensa como puede ser ese controlador aéreo o alguna torre de arqueras o torre infierno. Como van a ver, recuerden que siempre la flecha gigante realiza una línea recta desde donde lanzamos, en este caso la voy a lanzar desde acá, desde este campamento, y luego la mochila cohete realiza una línea recta también, pero hacia el centro de la aldea y después atraviesa todos los demás edificios. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de posicionar a nuestros héroes. En este caso vamos a lanzar además esos 2 terremotos a ese castillo del clan para tirarlo, y como estamos atacando con tropas aéreas, intentar también quitarnos de encima alguna defensa aérea como ese controlador. Como vieron, el orden fue flecha gigante, 2 terremotos y dragón duque. Siempre traten de lanzar todo uno atrás del otro de manera inmediata, porque si no, los constructores van a empezar a reparar esas defensas y no vamos a tener la posibilidad de tirar los edificios que nosotros queremos. Obviamente podría haber salido mejor esta flecha gigante y esta mochila cohete, porque podría haberme quitado también estas defensas, pero bueno, no me disgusta para nada el valor que le saqué. Una vez que hicimos esto, van a ver que el dragón y la reina quedan por un lado, y lo que vamos a hacer es lanzar nuestros dragones junto con la máquina de asedio y el centinela con el príncipe esbirro hacia el centro de la aldea. Cosas importantes. ¿Por qué los voy a empezar a lanzar por acá? Porque ya no tengo el controlador aéreo que me estaría molestando desde ese lado del ayuntamiento. Entonces vamos a lanzarlo por ese sitio de ahí. Otra cosa importante. Van a ver que la habilidad del centinela no me la guardo para el final del ataque, sino que la estamos utilizando de manera inmediata o de manera prematura. Van a ver ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque no sirve de nada guardarme la habilidad del centinela para el medio del ataque o para el final del ataque si ya no tengo dragones a los que curar o dragones a los que proteger. Entonces el tomo eterno
del centinela se utiliza casi al principio para que los dragones lleguen al centro de la aldea con la vida completa. Vieron ahí que lancé un hechizo de raíz o de crecimiento salvaje. Lo lancé luego de que se activara esa torre de rabia, para que de esa manera todas las defensas que están enrabiadas no le realicen daño a mis unidades. Es importante también porque si yo hubiese dejado que la rabia se mantuviese con vida y luego lanzar el crecimiento salvaje antes de que se active, cuando se desactive ese crecimiento salvaje, la rabia y esas defensas van a aniquilar a mis tropas. Los hechizos de tótem van a ir protegiendo a mis tropas, sobre todo de la torre vengativa, del guardián que estaba por allá arriba y de las demás defensas. Y como ven, recién ahora se me termina de desarmar ese aerovagón que tiene muchísima vida y como va acompañando a todas las tropas por detrás, prácticamente no muere. En este nivel de ayuntamiento es muy fuerte, pero en ayuntamientos más bajos es incluso mejor, porque es como una arrojapiedras que va invocando varios bebé dragones, globos, esbirros, que incluso fíjense que duran hasta el final del ataque. Entonces, muy importante ese aerovagón. Vamos a pasar con el siguiente ataque. Pasamos al segundo ataque de ayuntamiento 18 antes de comenzar con los ayuntamientos más bajos. Y en este caso es una aldea que tiene un centro bastante apetecible para una flecha gigante y una mochila cohete. Como ven, tiene tanto valor desde ese castillo del clan como también la torre vengativa y el monolito. Obviamente que como tengo 2 terremotos no voy a poder abarcar todas estas defensas, pero sí que voy a intentar quitarme de encima esa torre vengativa y el castillo del clan. Desde este lado voy a lanzar a la reina arquera y desde este lado al dragón duque con la mochila cohete. Algo que no dije en el ataque anterior es que el hechizo de reanimación casi siempre vamos a usarlo con el dragón duque. Van a ver ahora cuando lo utilicemos en este ataque porque sí que va a ser esencial. En el ataque anterior fue bastante más sobrado, entonces no recuerdo si lo usé o no, pero en este caso sí que vamos a necesitar ese hechizo de reanimación. Como vieron ahí, una vez que ya quité de encima tanto el castillo del clan como la torre vengativa, vamos a comenzar a lanzar los dragones, los montadragones, la máquina de asedio y el centinela con el príncipe esbirro. Como les dije hoy, el hechizo de tótem principalmente para la tiradora o para la torre vengativa. En este caso la torre vengativa ya nos la quitamos de encima, así que simplemente para esa tiradora. El tomo eterno nuevamente bastante apresurado para que no se nos mueran todos los dragones. Recuerden que la habilidad del centinela no tiene sentido usarla cuando no tenemos ningún dragón. Hay que usarla cuando tenemos todos los dragones con vida para protegerlos. Y en este caso el hechizo de crecimiento salvaje sí que lo lancé antes de la rabia, antes de que se active la rabia, porque había muchas defensas matando a estos dragones y no era mi plan. Y dejé afuera al escupellamas con el propósito de que la reina pueda eliminarlo. Todos esos detalles parecen que no tienen mucha importancia, pero sí que son importantes. Los superglobos y el sabueso se usan también para eliminar alguna zona. Bueno, en este caso se me murieron bastante rápido, pero la idea era eliminar esa zona con el sabueso y los superglobos. Fíjense que el dragón duque ya murió ahí. Y lo importante que vamos a hacer ahora es reanimarlo cuando se acerquen un poco más todos estos dragoncitos de acá. Este ataque no va a ser tan sobrado y de hecho me estoy guardando la habilidad del príncipe esbirro para el final del ataque. Fíjense que ni siquiera tengo todas las habilidades al máximo. Tengo la mochila cohete al 26, el bastón de meteoritos al 26 también. Bueno, esas cosas, fíjense ustedes de qué manera las manejan, ¿no? Si tienen habilidades mejores, obviamente que pueden usarlas. Yo creo que la clave acá son la mochila cohete y la flecha gigante. Esto lo decía en el ataque anterior, ¿no? Cuando se activa la rabia, prácticamente son letales esas defensas, sobre todo con estos modificadores de batalla de Liga Leyenda. Este ataque es un poco más ajustado y la habilidad del príncipe esbirro, el orbe oscuro, la voy a guardar para esta parte final, congelando o ralentizando esas últimas defensas que quedan en la base. Acá el hechizo de reanimación fue clave para que el duque dragón pueda resistir hasta el final del ataque y de esa manera conseguir el pleno. Yo no sé por qué dice 99% porque fue pleno, gente. O sea, yo se lo muestro ahora y van a ver que fue pleno. Yo no sé si esto es un bug o qué pasó, pero ese ataque de recién fue pleno. Se lo voy a mostrar ahora que acá aparece 100%. Creo que era este, Lurros. No sé por qué dice 99 si fue 100%, pero bueno, no sé, está bugueado el juego, gente. Vamos a pasar ahora sí con la repetición de Ayuntamiento 15. Bien, en cuanto a Ayuntamiento 15 les voy a mostrar dos composiciones de ejército distintas. En realidad la composición en sí es bastante parecida, lo único que cambia es que en el castillo del clan estamos llevando 3 hechizos de tótem. En el caso de la siguiente composición que les voy a mostrar, vamos a llevar hechizo de reanimación en vez de hechizo de tótem para ese dragón duque. Pero en este caso me parece que no hace falta. Tampoco estamos llevando crecimiento salvaje,
y adapté, como ven, las mascotas a los distintos héroes porque no tenemos las mismas mascotas que en Ayuntamiento 18, por supuesto. Sacamos además ese sabueso que estábamos llevando con los super globos y estamos llevando en este caso un par de dragones extra y montadragones extra. Como no tenemos hechizos de tótem en el caldero de hechizos, estamos llevando 4 hechizos de hielo y además sumé un terremoto más porque ya van a ver de qué manera los vamos a utilizar. Acá en Ayuntamiento 15 lo más importante es quitarnos de encima el águila de artillería. En este caso vamos a comenzar lanzando la reina arquera por esta zona inferior para eliminar tanto el águila de artillería con los 2 terremotos como las defensas estas que están acá en el centro, tanto esa torre de invisibilidad como la torre de rabia. También podría haber tirado el castillo pero tiré mal el terremoto, pero bueno. Y vamos a lanzar el dragón duque desde esta torre de magos para hacer ese doble impacto desde un lado y desde el otro y luego tirar esas defensas que les dije. Van a ver que el procedimiento es prácticamente igual que el anterior. De hecho acá ni siquiera hacía falta tirar un terremoto acá al medio porque tanto las torres infierno como la torre de invisibilidad y de rabia caían simplemente con el flechazo y el dragón duque. Pero bueno, ustedes vayan a ir ajustándolo con ese funcionamiento del ejército y de los niveles que tienen. Lanzamos a los dragones con los montadragones y además la nueva máquina de asedio que, como soy ayuntamiento de nivel 15, la llevo en el castillo del clan a nivel 2 como máximo nivel porque no puedo tener más nivel que ese en el castillo del clan a esa máquina de asedio. Y los hechizos de hielo vamos a estar utilizándolos sobre todo en el ayuntamiento. Algo que no dije, que en este ataque estoy utilizando leyenda 1, es decir, los modificadores más fuertes del juego para este ayuntamiento, y van a ver que igual sale muy sobrado el ataque. Nuevamente el orbe oscuro para zonas con muchas defensas como ese monolito, y como vieron los hielos fueron ayudando a que ese ayuntamiento no me destroce a todos los dragones. Si bien parece que el ejército perdió un poco de fuerza en esta zona acá del centro, fíjense toda la tropa que tengo ahí, que la fue generando, todas estas tropas, la fue generando la máquina de asedio. Me van a decir, pero son esbirros, no tiene sentido, no tienen tanta vida. Bueno, esos pequeños esbirros, con la habilidad de centinela del tomo eterno, son inmortales. Y fíjense cómo llegan hasta el final del ataque, con esos bebé dragones que también van a hacer muchísima diferencia. Fíjense todo lo que me sobró del ejército. Los hechizos de tótem, en este caso, los estamos utilizando con los héroes o con las ballestas o las catapultas o defensas aéreas. Fíjense todo lo que me sobró, me parece una locura. Por eso les digo que lo usen. Si tienen la mochila cohete a bajo nivel, intenten subirla un poco y se los recomiendo un montón. Vamos a pasar ahora al siguiente ejército con hechizo de reanimación para que puedan ver, por supuesto, las variantes. La variante con hechizo de reanimación es prácticamente igual, lo único que cambia es que quitamos 2 hechizos de tótem y agregamos esa reanimación en el castillo del clan. En este caso vamos a también quitarnos de encima ese águila de artillería con 2 terremotos, la flecha gigante y el dragón duque que va a ir desde acá abajo hacia arriba. Quise quitarme también el castillo del clan, pero fíjense que las chozas ya habían empezado a curarlo y no pude. Eso fíjense. Si lo tiran bien, seguramente que van a sacar muchísimo más valor, pero en este caso me salió mal y aún así va a terminar siendo pleno, para que se den cuenta de lo fuerte que está este ataque. Que podemos hacer mal alguna de las fases e igualmente ser pleno. Vamos a ver que ya estoy lanzando los dragones con los montadragones y quiero que se vayan dando cuenta de todas las tropas que va generando esa máquina de asedio aerovagón, que la verdad es que me parece que está demasiado fuerte. Utilizamos nuevamente el tomo eterno con bastante de manera temprana para que no se nos mueran los dragones, y van a ver todos esos dragones, globos, todas las cosas que va spawneando ese aerovagón, que van a ayudar muchísimo. Parece que no, pero ya el simple hecho de que hagan bulto, fíjense que el monolito se empieza a centrar en ese bebé dragón y distrae y hace que no nos mate a los dragones. O sea, todas esas cosas son detalles pequeños, pero que hacen que los ataques sean más fuertes todavía. Entonces, esa máquina de asedio, utilícenla. No tengan miedo a usarla, a probar. Fíjense de qué manera les parece mejor. Se me murió el dragón duque y como estamos llevando hechizo de reanimación, ahora mismo vamos a revivirlo para que pueda terminar de culminar todas esas defensas. Bueno, me salió terminar de culminar. Para que pueda terminar matando todas esas defensas. Este ataque quizás no fue tan sobrado como el anterior, pero de igual manera es muy sobrado y está muy pero muy fuerte. Como les dije recién, en Ayuntamiento 15 podemos hacerle otras modificaciones. Déjenme en los comentarios qué otras cosas se les ocurren que podemos agregarle a este ejército para hacerlo todavía más fuerte. Y lo voy a estar probando obviamente con mi Ayuntamiento 15,
que sé que hay muchos de ustedes que tienen ese nivel de ayuntamiento. Muchas gracias por ver el video, espero que les sirva mucho este ejército, a mí me ayudó muchísimo. Compartilo con tus compañeros del clan si es que te sirvió y nos estamos viendo en el próximo. Chau, chau.